¿Sabe lo que es lindo? Lo que es lindo es cuando el predicador viene y no sabe nada. Porque entonces, amén, lo que él dice, todo aquel tiene que decir, bueno, no sabía nada, Dios lo mandó. Amén. Yo soy como Pablo, no quiero saber nada entre vosotros sino Cristo y Cristo crucificado. Amén. Así tengo la libertad de decir lo que tengo que decir. Amén. Amén. Segunda Samuel capítulo 19 versículo 31 al 40. Segunda Samuel 19, 31 al 40. Yo creo que vamos a terminar esta noche con un gran derramamiento del Espíritu sobre todos aquellos que lo quieren. Segunda Samuel 19, 31 dice: también Barzillai galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi madre y de padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Quimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Y el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Amén. Quiero predicar con este título en esta noche: el conductor. El conductor. Amén. Ponga su Biblia a un lado y vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo que ya está en este lugar. Señor, ayúdanos en esta noche conectar en el Espíritu, estar, Señor, rendidos a lo que tú quieres hacer entre nosotros. Abre nuestros oídos para oír, Señor, nuestros corazones para entender, Señor, y nuestros ojos para ver. Remueve toda distracción y ayúdanos a concentrar para que tu voluntad completa se haga en este lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede tomar su lugar en el nombre de Jesús. En 1907, un conductor de un tren, el conductor era llamado W.H. Murphy, y él estaba, amén, en su ruta típica que él tomaba en una vía que se llamaba la Vía del Sur, que corría por Carolina del Norte. El tren que él estaba conduciendo esa noche tenía aproximadamente unos 300 pasajeros viajando por los pies de los montes Apalaches de Carolina del Norte. Amén. Como todo conductor de tren sabe, o si usted se ha tomado un viaje largo en un tren, usted sabe que de vez en cuando el tren tiene que cambiar de vía. Y para eso tiene que haber un switch, tiene que haber alguien que maneja, amén, un cambio para que el tren pueda ir de una vía a la otra para poder llegar a su destino.
Esa noche, amén, el tren que conducía a Murphy estaba a unos minutos de tener que hacer el cambio a otra vía. Pero él, siendo un conductor de muchos años de experiencia, presintió que algo no estaba bien. Amén. Él llamó por radio, él hizo todas las conexiones que tenía que hacer para asegurar lo que había por delante. Y toda la retroalimentación, todas las señales volvieron a él diciendo que todo está bien, que marche adelante, que no había ningún problema, que haga el cambio de una vía a la otra. Amén. Murphy, sabiendo que todas las señales, toda la información que se le estaba dando parecía indicar que todo estaba bien, pero un conductor de años de experiencia algunas veces tiende a confiar en sus instintos, tiende a confiar en las cosas que no se ven y las cosas que no se oyen. Entonces Murphy, notando que algo no le parecía que estaba bien, él le habló al ingeniero y le dijo: yo quiero que comiences a reducir la velocidad. Estoy sintiendo que algo no está bien. El ingeniero obedeció y comenzaron a reducir la velocidad. Otra vez Murphy examina todas las señales, contacta una vez más y otra vez toda la información vuelve. Está bien, vaya adelante, todo está claro, no te preocupes. Toda la información de terceras, todo el ruido de afuera le estaba diciendo que el camino estaba abierto, pero él en su presentimiento tomó una decisión radical. A solamente un poco de distancia del cambio de la vía, él decidió hacer algo imprescindible. Él ignoró todas las señales, él ignoró todo el ruido, él ignoró todo lo que se le estaba diciendo, y él decidió confiar en su experiencia como conductor. Decidió confiar en los años, amén, que él había hecho esto, y le dijo al ingeniero: ¿sabes qué? Yo quiero que frenes el tren por completo, no vamos a hacer el cambio de vía. El ingeniero le dijo: ¿estás seguro? Murphy le dijo: claro que sí, estoy seguro. Y el ingeniero fue, amén, y hizo lo que tuvo que hacer para que el tren llegue a frenar completamente, solamente unos cuantos metros antes del cambio de vía. Pareciera por varios minutos que Murphy estaba equivocado. Pareciera, amén, por varios minutos que él quedaba en ridículo porque nada estaba pasando. Sin embargo, solamente como unos 10 minutos después de que él decidió frenar, unos momentos después, se descubrió, amén, que un tren de carga cargando toneladas y toneladas y toneladas de material equivocadamente se había puesto en el carril donde Murphy iba a cambiar, y ahí estaban esperando, cuando solo unos 10 minutos después, a toda velocidad, este tren de carga pasó en la vía donde Murphy hubiera estado si hubiera hecho el cambio de un carril a otro. Amén. Él se salvó a él mismo, salvó a más de 300 almas y salvó millones de dólares de carga. Lo estaban entrevistando después a Murphy y le preguntaron a él acerca de su decisión, de por qué él había decidido hacer lo que hizo. Amén. Porque la decisión de Murphy, confiar en sus instintos sobre las señales, confiar en sus instintos sobre todo lo que los demás estaban diciendo, salvó todas esas personas. Y cuando lo entrevistaron, Murphy simplemente dijo esto, dijo: yo prefiero parar el tren por nada que llevar el tren a una muerte segura simplemente por no querer estar equivocado. Amén. Déjeme decirle algo en esta noche, aleluya. Hay veces donde toda la información
donde afuera. Hay veces donde todas las voces, hay veces donde todo el ruido, hay veces donde todas las señales entran en nuestra mente y en nuestras vidas, y estamos tratando de discernir qué hacer, qué no hacer. Estamos tratando de discernir qué decisión tomar o qué decisión no tomar. Déjeme ayudarle en esta noche. Nosotros en nuestra vida tenemos un conductor, y ese conductor es el Espíritu Santo. Aleluya. Antes de confiar en las voces, antes de confiar en las señales, antes de confiar en las terceras, antes de confiar en cualquier otra cosa, es tiempo de confiar en lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Como nunca en la historia de nuestra existencia necesitamos volver a depender del Espíritu, oír al Espíritu, obedecer al Espíritu, vivir en el Espíritu, y que el Espíritu Santo viva en nosotros. El ministerio o la presencia de Barzillai se introduce en la vida de David en un momento muy crítico. David no está en un buen lugar. Es probablemente, de todas las pruebas que David tiene en su vida, aún incluyendo sus horribles pecados que están registrados, me imagino que para él este fue el punto más bajo de su vida. David está, amén, en un lugar llamado Mahanaim. Y la razón que él está en este lugar llamado Mahanaim es porque, aunque David era un hombre poderoso y un hombre valiente y un hombre de guerra, aún David tenía cosas a las cuales él no tenía una respuesta. Quiero tratar de pintarle el cuadro un poquito. Estamos hablando del joven que entró en el campo de los israelitas cuando el paladín de los filisteos estaba burlándose del pueblo de Dios. Amén. Por 40 días y 40 noches este Goliat de Gat había desafiado el pueblo de Dios. Amén, burlándose de ellos, diciéndoles cómo él los iba a destruir y comer como pan vivo. Amén, él estaba totalmente atemorizando el pueblo de Dios. Y de repente llega David a ese lugar, y David, él no tiene temor, él no está intimidado. Él comienza a decir: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a Dios de los ejércitos? ¿Quién se cree este hombre? Yo voy, yo peleo contra él. Y conocemos la historia. Sin armadura, sin nada más que una honda y 5 piedras, él confronta, amén, al paladín de los filisteos, al campeón de los filisteos, que había sido campeón de guerra desde su niñez. David en un instante lo destruye, le corta la cabeza, amén, y todo el ejército de Israel se paran valientes y tienen una gran victoria. Este es el mismo que dijo: este gigante no es nada para mí, porque un león vino a quitarme una oveja y yo lo maté, y un oso vino para matar una de mis ovejas y yo lo maté. Hermanos, David es un hombre valiente, poderoso y temible. Hasta David en muchas maneras es extremo en su valentía. En una ocasión Saúl arma un complot. Amén. Cuando él dice: el que le traía a él 100 prepucios de los filisteos iba a poder tener a su hija como esposa. Saúl pensó: no hay manera que no lo van a matar a este.
Amén, porque ese tipo de agresividad, y perdón que use ese ejemplo, pero ahí está en la Biblia, léalo. Amén, esa agresividad. Y David es tan extremo que no trae 100, trae 200. Amén. David no le tiene miedo a nada. David, hermanos, amén. Saúl tenía un ejército de 3,000 soldados dedicados a una cosa: encontrar a David donde él estaba y matarlo. Ese era el trabajo de esos 3,000 soldados. Amén. Y David andaba en cuevas y huyendo de acá para allá, pero ahí él seguía. Amén. Saúl varias veces le tiró la lanza y nunca le pudo pegar. David estaba ganando dominio en todas las áreas de la vida de Saúl. Amén. David tenía dominio sobre la vida espiritual de Saúl, porque lo único que calmaba el mal espíritu que venía sobre Saúl era cuando David tocaba el arpa y cantaba. Y David, amén, con su cántico calmaba a Saúl, y la vida espiritual de Saúl estaba en las manos de David. David tenía dominio sobre la vida espiritual de Saúl, pero también David tenía dominio aún en la familia de Saúl, porque su hijo Jonatán decidió serle más fiel a David que a su propio padre, y arriesgó su vida guardando a su amigo, amén, con un amor profundo. Y no solo eso, en una ocasión Mical le mintió a su padre el rey para esconder a David y poder ayudarlo a escaparse. David tenía dominio sobre la vida espiritual de Saúl, tenía dominio sobre la vida familiar de Saúl, tenía dominio sobre los gigantes de Saúl, porque Goliat no era gigante de David, era gigante de Saúl. David tenía dominio en el reino de Saúl, porque decían: Saúl ha matado a sus 1,000, pero David a sus 10,000. David estaba creciendo. David, hermanos, era poderosísimo. Un hombre fácil de seguir, un hombre que inspiraba a todos. Hermanos, alguien me dijo que el mejor versículo sobre lo que es ser pastor es lo que ocurre cuando David está en la cueva de Adulam. Y la Biblia dice, Pastor Tarifa, que le llegaron todos los amargados. Eso es ser pastor. Ahí estás en tu cueva y te llegan todos los amargados, todos los endeudados. Eso es lo que dice la Biblia. Todos los endeudados, todos los amargados de espíritu. Amén. Todos los afligidos. Yo no sé si Dios le manda millonarios a ustedes, pero Dios, a ustedes pastores, a mí Dios todavía me sigue mandando amargados, endeudados, afligidos, quebrantados. Y ¿sabe lo que dicen, hermano Tarifa? Vienen a ti en la cueva y dicen: queremos que usted sea nuestro pastor. Oh, thank you very much. Yo esperaba que Dios me mande músicos, y no, me mandó borrachos y drogadictos. Hermano, y para ser más deprimente, la Biblia dice que estos eran los familiares de David. Y usted sabe lo que es pastorear familia. Oh, gloria a Dios. Les llegaron 400 familiares y amigos endeudados, amargados, afligidos. Amén. Ninguno estaba positivo, todos negativos. Llegan a la cueva de Adulam unos 400 y dicen: David, queremos que tú seas nuestro pastor, nuestro rey. Y David toma esos 400 y los vuelve los valientes de David, matadores de gigantes, guerreros, soldados, capitanes, personas que ya no estaban amargados. Oh, qué tremendo líder David, qué tremendo hombre. Fácil seguir un hombre así. Pero había algo en la vida de David que él nunca supo cómo manejarlo. Todo lo demás
Él podía controlarlo, él estaba en dominio, él mandaba 100 soldados para allá. Él los mandaba. Es como, acá habrá algún dueño de negocio, usted tiene su negocio de remodelación o construction o algo así. ¿Alguien acá es dueño de negocio? Levante la mano. 3. Hermano, hay que hacer seminario aquí. ¿Qué son ustedes? La Biblia dice que somos cabeza y no cola. Me tienen que invitar otro día para dar seminario de empresarios. En mi iglesia, La Roca, tenemos 72 empresarios. Porque yo le enseño a mi iglesia, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha dado a nosotros una mente creativa para no ser empleados, pero ser empleadores, para no pedir prestado, pero para prestar, para no ser cola, sino cabeza. Hay hijos del Rey aquí en este lugar. Él es el dueño del oro y la plata. Él te puede ayudar a ti levantar un negocio y hacer algo grande para Dios. No temas, Dios está a tu lado. Cuando vuelvo y hago esa pregunta, mejor que se levanten por lo menos a 100 manos. Porque lo que nosotros, Señor, mándanos millonarios a la iglesia. No, lo que Él quiere es hacerte a ti millonario. Eso fue gratis, nada que ver con el mensaje. Pero yo los conozco. Hay hombres, hermanos, que son dueños de compañías de construcción y ellos llegan ahí entre otros hombres, amén, y los mandan. Necesito 5 que me queden aquí, me pinten esta pared, me hagan esto. Sí, señor, sí, jefe. Y ellos mandan, sacan estimados, pagan materiales, amén, hasta no sabiendo speak English con los clientes para ganarse el money, amén. Y ellos la mueven y la hacen y tienen su troca y todo. Y ellos, hermanos, son el jefe. Pueden tener 40 hombres debajo de ellos y él está así y le obedecen, sí señor, y les paga el viernes y ven y esto. Ese mismo hombre que en la casa, que en el trabajo es jefe y manda todo, llega a casa y cuando entra por la puerta no manda nada. Le dice a los chicos, limpien eso, no le prestan atención. Amén. Le preguntan a él, hermano, ¿qué color le va a pintar eso? Pregúntele a la jefa. Hasta decimos eso, pregúntele a la jefa. Ese mismo hombre que manda por todos lados, en casas bien humildes, no manda nada, no tiene poder, autoridad, dominio, nada. ¿Saben por qué se ríen? Porque muchos dicen, así es. Eso es así, sí. Es impresionante, amén. Llega a la iglesia el hermano y es el líder de mujeres y va ordenando 18, 20 diferentes mujeres. Ese mismo en casa, amén, ni se puede organizar, amén, para pagar las cuentas a tiempo. Y lo que le estoy tratando de decir es esto. Quiero que me escuche. Hay muchas cosas en nuestras vidas que la tenemos clara. Ahí tenemos dominio, ahí tenemos poder, sabemos las decisiones a tomar. No tenemos miedo de hacerlo, amén, somos valientes. Pero vengo a decirles, yo sé que cada uno que está bajo el sonido de mi voz, incluyendo su servidor en esta noche que le está predicando, hay cosas que yo fácil puedo mandar y corregir y organizar y me obedecen. Pero pastor Guillermo, le voy a decir que hay cosas que no importa lo que hago, no importa cómo lo aproximo, no importa qué decisión tomo, amén, no importa cómo lo manejo, no me sale bien nunca lo puedo dominar, nunca
nunca lo puedo arreglar. Y usted dice, hermano Closley, ¿por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque Dios siempre va a permitir algo en tu vida que tú no vas a poder controlar. Y la razón que Dios lo permite es para que aprendas a depender del conductor, depender del Espíritu Santo. Si tú lo puedes hacer todo, vas a depender de ti. Si tú lo puedes manejar todo, vas a depender de tu talento. Pero Dios va a permitir lío, y Dios va a permitir problemas, y Dios va a permitir cosas que tú no puedes resolver, para que dobles rodilla y digas, sin ti no puedo, sin el Espíritu no puedo. Condúceme, Señor. ¿Cuántos quieren un bautismo fresco del Espíritu Santo en esta noche? Siga viviendo su vida sin el conductor y a ver cómo le va. ¿Sabe por qué estás tan frustrado? Porque lo estás tratando de hacer todo tú. Esto no está en mis notas, pero hermanita, si usted tiene un esposo inconverso, basta de predicarle. Ay, pastor, te voy a dar una clave, mi hermana. Lo más que usted predica, más alto él pone el muro. Él no te quiere escuchar que el pastor dijo el domingo. ¿Qué te me importa? La Biblia dice, sin palabra. 1 Pedro, lo puedes ganar sin palabra, con tu conducta casta y respetuosa. ¿Sabe lo que usted debe hacer, hermana? Ponlo en las manos de Dios y déjate conducir por el Espíritu Santo. Déjate conducir por el Espíritu. No lo vas a poder dominar tú, no lo vas a poder hacer tú. Tienes que dejar que el Espíritu te guíe. Con ese hijo apartado que no quiere volver a la iglesia, y lo más que tú predicas, más lejos se va. Amén. Tienes que pedirle a Dios, condúceme en esto, porque no importa lo que yo hago. Si soy suave, es rebelde. Si soy duro, me resiste. No importa lo que yo hago, no recibo la solución que estoy buscando. Déjese conducir por el Espíritu Santo. Para David podía con todo lo demás, menos con Absalón. Él nunca supo qué hacer con Absalón. Todo comienza, amén, con la violación de la hermana de Absalón. Amén. Amén. Había otro medio hermano que se enamoró de Tamari. Él tuvo un complot de fingirse como que estaba enfermo y que ella lo iba a venir a atender. Y él tenía un amigo, cuidado con los amigos, un amigo que le dio el consejo de cómo, amén, hacerle el engaño a esta chica. Entonces él lo hizo y ella entra y le ministra y él toma ventaja de ella. Y es muy interesante la conversación de Absalón con ella, porque obviamente Absalón, siendo el hermano de ella, él está furioso. Pero él le dice a ella, no digas nada, no vamos a nosotros a hacer nada en retribución, no vamos a hacer nada en venganza. Es muy posible que lo que él estaba esperando es que David, el papá, haga algo, que David responda a lo que había ocurrido en su casa. David, el que mandaba ejércitos. David, el que, amén, tomaba juicios sobre otras situaciones. Cuando una violación ocurre bajo su propio techo, amén, Absalón está esperando que papá trate con este problema, que papá trate, amén, con el que ha hecho esta atrocidad. Pero David no hace nada.
Y 2 años pasan, 2 años enteros, y Absalón no ve a David hacer nada al respecto. Amén. Y Absalón se llena de amargura, de tal manera que él organiza una fiesta un día para poder tomar venganza de lo que ha ocurrido con, amén, con su hermana. Entonces, aleluya, si usted lee la historia, él lo trae y ahí en ese lugar él mata a su medio hermano, y las noticias llegan a David. Erróneamente le dicen que todos los hijos del rey han sido matados. Después le aclaran, amén, que solamente uno, el que había hecho el error, se me pasa el nombre ahora, lo había muerto. Pero David tampoco hace nada al respecto, y Absalón huye por miedo de que algo le va a pasar a él. Y David, hermanos, la Biblia dice que después de que el corazón de David fue consolado, amén, por la muerte de su hijo, que él deseaba, la Biblia lo dice que él deseaba ir donde estaba Absalón, amén, pero no fue. Él deseaba ir, capaz que había algo dentro de él. Bueno, tengo que arreglar este lío, tengo que arreglar esta situación. Y aunque tenía intenciones, nunca fue a resolver nada, nunca fue a arreglar nada, hasta que Joab viene a David y le dice: David, amén, él también arma algo para convencerlo a David. Tienes que ir a llamarlo a Absalón que vuelva. Esto no se ve bien en el reino, esto no va a terminar bien. Tienes que llamarlo a que vuelva tu hijo. Entonces David lo hace, lo llama para que él vuelva. Y yo no sé usted, pero yo me imagino que dentro de su corazón Absalón estaba pensando: ahora sí, ahora papá y yo vamos a restaurar esta relación, ahora todo va a mejorar. Han sido 4 años, todo va a mejorar. Pero la Biblia dice: si tu papá te llama, si tu papá te está llamando, usted pensaría: él me va a restaurar, él me va a hablar. Pero cuando Absalón vuelve, David ni lo va a saludar, ni lo va a ver, nada. Que es una contradicción total de lo que él estaba sintiendo, porque la Biblia nos dice antes que él deseaba ir a Absalón, amén, pero no fue. Y ahora que lo llama a mandar, no sale para saludarlo o abrazarlo o nada. Amén. ¿Qué está diciendo, pastor? Le estoy diciendo que este hombre que podía manejar cosas complejas en un reino, este hombre que podía mandar ejércitos, no sabía qué hacer en su propia casa. O usted viene y enseña la clase escuelita dominical, o usted viene y toca la música, o canta, o ministra, o abre el culto, predica, pero nadie sabe que en casa te estás arrancando los pelos. Entras aquí, pones la buena carita y nadie sabe que estás a punto de divorcio. Oh, yo estoy en el espíritu aquí, le estoy hablando a alguien. Pones la buena cara en el culto, porque aquí todos podemos fingir, pero nadie sabe la pelea que has tenido, amén, estos últimos meses, y que ya estás a punto de quiebra y no sabes qué hacer. Y yo vengo en esta noche de Yo Iré y Pelearé para decirle, amén, hay algo que sí te puede ayudar, amén. Tienes que parar de tratar de manejarlo todo solo. Tienes que parar de tratar de resolverlo en tu propia inteligencia, tu propia habilidad, amén, tu propia fuerza. No lo vas a poder hacer. Dios te ha arrinconado, Dios te ha arrinconado a propósito. Dios te ha pintado en ese corner, como dicen en inglés, para que tú alces las manos y digas: yo no puedo con esto, yo necesito que me conduzca el Espíritu, yo necesito una dirección del cielo, yo no tengo la respuesta, el único que me puede ayudar aquí es Dios. Yo me imagino David diciendo: bueno, si yo voy y lo abrazo y lo saludo y lo restauro,
mitad del reino va a decir que soy débil. Y que, ¿cómo puedo yo, restaurarlo a él con lo que él hizo? Y de otra manera él dice, pero yo lo quiero restaurar. Quiero tenerlo de vuelta. Y David no sabía qué hacer. Entonces Absalón va a su casa y por 2 años más se amarga la vida. Hasta un punto donde Absalón ya dice, ok, el rey no me quiere ver, no me quiere, ok, está bien. Y Absalón baja al camino donde las personas iban cuando querían buscar consejo del rey. Se paró en el camino donde las personas que iban para buscar consejo o atención del rey tenían que pasar por allí. Y la Biblia dice que Absalón se paraba en ese camino. Y cuando bajaba la gente, Absalón les preguntaba, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que necesitan? Y ellos le decían, nosotros vamos a presentar nuestro caso ante el rey. Vamos a hablar con el rey. Y Absalón les decía, el rey no les va a escuchar. Yo soy su propio hijo y él no tiene nada que ver conmigo. Y así Absalón comenzó a voltear el corazón, amén, del reino de David. Y él les decía, si él no me presta atención a mí, si él no me restaura a mí, ¿cómo piensas que va a querer hablar contigo? Y ahí él comenzó a amontonarse personas a su causa, de tal manera, hermanos, donde él se levanta para usurpar, amén, el trono de David, para matar a su propio padre. Ahora hay algo muy interesante. Los detalles de la Biblia dicen esto. Dicen que Absalón se levantó con 200 hombres, amén, y dice que David, cuando él huyó con 600 hombres. Y yo me rasco la cabeza y digo, David tenía 3 veces más los hombres que Absalón tenía, amén. Si hubiera sido un oso, si hubiera sido un león, si hubiera sido un gigante, si hubiera sido un enemigo de Israel, David se hubiera levantado y hubiera peleado. Pero aunque Absalón era solamente una tercera parte de la fuerza, David huyó como un perro al desierto de Mahanaim porque no sabía qué hacer. Y yo le estoy hablando a alguien esta noche que usted tiene algo donde usted no sabe qué hacer. Algún joven que tú estás tratando de vivir para Dios, pero hay una cosa oculta en ti que no importa lo que tratas de hacer para ganar esa batalla, no lo puedes ganar. Y David huye. Él huye a Mahanaim. Mahanaim, hermanos, es un lugar donde le llegan a él 3 hombres. No voy a tomar mucho tiempo con los primeros 2. El primero se llama Shobi, el segundo Maquir, y el tercero es Barzillai. Y usted puede ver en 2 Samuel 17, ellos llegan, amén, a David en Mahanaim. Y la Biblia dice que estos hombres trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Mire lo que le trajeron: camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Barzillai aparece en la vida de David en un tiempo donde está hambriento, amén, sediento y, aleluya, cansado. Aleluya, quiero que me presten atención. Barzillai llega cuando David está hambriento, cansado y sediento. Yo les presento en esta noche que Barzillai en el Antiguo Testamento es tipo y figura de lo que el Espíritu Santo hace por nosotros cuando estamos hambrientos, sedientos y cansados en Mahanaim y no sabemos qué hacer. Si yo
Yo le tendría que decir las veces en este año que he estado en Mahanaim y yo no sabía qué hacer. Yo ni sabía cómo predicar un domingo, pero un sábado por la noche Barzillai llegó, amén, y me trajo miel, y me trajo trigo, y me trajo descanso, y me trajo agua, y me trajo a mí las cosas que necesitaba para sobrevivir cuando nadie más estaba ahí para ayudarme. Cuando tú te encuentras en Mahanaim porque no sabes qué hacer con Absalom, no vas a estar solo. Barzillai llega, Barzillai el galadita de Rogelim. La Biblia dice que él es rico, amén, hermanos, él es rico y él viene a ti cuando nadie más te puede ayudar, cuando el overtime no puede pagar la cuenta, cuando ni nadie te puede apacentar el temor, cuando no sabes qué decidir, hacer o decir. Viene Barzillai y dice: te voy a ayudar aquí, te voy a sostener aquí, te voy a guardar aquí, te voy a alimentar para que tú puedas. Barzillai es figura del Espíritu Santo. Él vino al rey en exilio, proveyó sustancia, no vino en poder y en posición, pero en provisión y lealtad. Lo guió, rehusó gloria personal, aseguró bendición, fue leal, lo guió, declinó el honor. Amén. Barzillai viene a David en este tiempo tan crítico y lo ayuda. Y cuando llegamos a 1 Samuel 19, denme unos minutitos más. Comencé mi tiempo tarde. Yo tengo aquí un reloj, amén, que me dice cuánto he estado predicando. Gloria a Dios, pero lo comencé tarde, entonces yo no sé cuánto tiempo estoy predicando. Entonces me voy a manejar de que cuando lo prendí. Pero ¿sabe lo que pasa? Mire David realmente, hermanos, nunca, hasta lo último, nunca supo qué hacer con Absalón. Porque cuando se levantaron los varones de David para ir y pelear contra Absalón, ¿sabe lo que David le dice a los soldados? Les dice a ellos: traten livianamente con el chico. ¿Te puedes imaginar los soldados sabiendo que Absalón había tomado las 10 concubinas de David y en público, delante de todo el pueblo, las llevó dentro de una carpa y las violó? El hombre que hizo eso, el papá dice: traten livianamente con él, be gentle with him. No sabía qué hacer. Yo me imagino esos soldados: ¿cómo que be gentle? Como que este es un violador, este es un usurpador, este es peor que los enemigos. Y ellos van, y usted conoce la historia. Ahí está Absalón cabalgando, amén, y queda colgado en las ramas de un árbol. Y ahí vienen, lo matan ahí mismo. Y mire que cuando le traen la noticia a David, hermano, llora y 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 llora. Y Joab se frustra con el rey y le dice: ¿sabe qué? Párate y para de llorar, porque nos parece a nosotros que preferirías que tu hijo viva y que todos nosotros estemos muertos. ¿Qué está diciendo, pastor? Le estoy diciendo que él nunca supo cómo manejarlo. Y yo sé que le estoy predicando a alguien que, si usted es honesto, hay algo en tu vida que no importa lo que haces, nunca te sale como tú quieres. Hay cosas en mi vida, yo estoy predicando esto por experiencia propia. Hay cosas en mi vida, amén, que yo pienso que finalmente lo pude manejar, que finalmente lo pude resolver.
y de repente 6, 8 meses después se levanta esa cabeza fea y yo me doy cuenta, no sé qué hacer. Yo probé esto, probé ser duro, probé ser liviano, probé por este ángulo, probé por lo otro, y Dios me lo mantiene ahí. ¿Sabe por qué? Porque me pone de rodillas otra vez, me pone una vez, Señor, y yo tengo que encontrarme en el Espíritu. Amén, porque la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos qué decir. Señor, yo no sé qué decir, yo no sé cómo tratar con esto, yo necesito el Espíritu Santo. Hermanos, David, por eso la Biblia dice, tengo que apurarme, la Biblia dice que Barzillai vino para acompañar a David al otro lado del Jordán. Eso en español no tiene sentido, porque la palabra acompañar es simplemente estar con alguien, como un amigo, como un compañero. Pero la palabra en hebreo no es acompañar como nosotros lo interpretamos. No, la palabra en hebreo es la palabra shalak, que significa enviar, guiar, despachar. Amén. La palabra en griego, escúcheme bien, la palabra equivalente en griego para la palabra acompañar, que Barzillai vino para acompañar a David. La palabra en griego es la palabra apostelo, de donde viene nuestra palabra apóstol. En pocas palabras, Barzillai vino en posición de apóstol para abrir camino, para guiar a David. La otra palabra que se traduce así es la palabra pempo. Es la misma palabra que se usa repetidamente en la Biblia. En Juan 14, 26, cuando dice que el Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará, la palabra es pempo. Amén. En Juan 15, 26, el Consolador que vendrá, quien yo pempo te lo enviaré. Amén. En Juan 16, 7, les digo la verdad, yo tengo que ir, porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir, pero si yo me voy, yo puedo pempo, lo puedo enviar. Juan 16, 13, amén. Cuando el Espíritu de verdad viene, Él les guiará pempo a toda verdad. ¿Qué está diciendo? Le estoy diciendo que tal como Barzillai fue el apostelo y el pempo para David, el Consolador, el Espíritu Santo, es enviado para guiarnos a nosotros cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos dónde ir. Yo necesito el conductor en mi vida, yo necesito el conductor. Mire cuántas veces la misma palabra se usa en el Nuevo Testamento. En Hechos 8:29, cuando el Espíritu le dijo a Felipe, vaya y únete, amén, a esa carroza. Amén, fueron guiados por el Espíritu. Amén. Usted tiene que entender, la iglesia apostólica nunca se ha guiado sola, siempre ha sido conducida por el Espíritu. En la casa de Cornelio, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo a él, 3 hombres te buscan, vaya con ellos. En Hechos 11:12, cuando Pedro está explicando sus acciones, él les dice, el Espíritu me dijo que yo vaya, dudando nada. En Hechos 13, amén, mientras ministraban al Señor, el Espíritu dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo. En Hechos 15:28 dijeron, esto le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. En Hechos 16 dice que el Espíritu no les permitió predicar la palabra en Asia. El Espíritu no les dejó entrar en Bitinia. En Hechos 20 nos dice Pablo, yo voy atado en el Espíritu a Jerusalén. Hermanos, fue el mismo Espíritu que guió a Jesús en el desierto. Simeón fue llevado al templo por el Espíritu Santo. El Espíritu nos guía, el Espíritu nos conduce, el Espíritu nos habla, el Espíritu nos mueve, el Espíritu hace todo, el Espíritu intercede.
La Biblia dice esto en Romanos 8. Espero que esto esté bien y le esté ayudando, pero Romanos 8 dice esto. En versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabe qué está pasando? Yo no puedo ser hijo, Pastor López, si no me dejo guiar. No es mi mensaje esta noche, pero usted sabe que por 70 años tuvieron culto sin el arca. 70 años el tabernáculo de Moisés estaba en operación completa en Gabaón. ¿Nunca se ha preguntado usted cómo es que Dios le permite a David lo que él le permite en el tabernáculo de David? Es impresionante para mí. Es una de las cosas más impresionantes del Antiguo Testamento, porque sabemos que si el sacerdote entraba en el lugar santísimo sin estar puro, Dios le iba a matar. David no era ni sacerdote, no había velo, nada. Crónicas nos dice que David se sentaba delante de la presencia de Jehová, y él ni debería estar ahí, porque él tenía sangre moabita. Y la Biblia dice que ningún moabita ni amonita podría entrar en la casa de Jehová hasta la 10ª generación. Y David era solo 3 generaciones removido de sangre moabita. Pero David entraba y se sentaba delante del arca y hablaba con Dios, y Dios hablaba con él. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Dios permitió, amén, le puso pausa a todos los juicios de su propia ley para que David pueda estar delante del arca de Jehová? ¿Sabe por qué? Porque Dios prefiere a alguien que se deja conducir por el Espíritu que los demás que están teniendo culto sin él. Por 70 años el sacerdote entraba en el lugar santísimo, y yo me pregunto, ¿dónde derramaba la sangre? ¿Dónde rociaba la sangre de expiación? ¿Será que literalmente tenía que tirar sangre a tierra porque no había un arca? Por eso, amén, cuando David vuelve con el arca, el lugar donde él debería haber llevado ese arca era a Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés con sacerdotes y todo en operación completa. Pero David dijo, ni loco los llevo allá. Ellos no les interesa el mover de Dios, no les interesa ser guiados por Dios. Por 40 años en el reinado de Saúl no les importó nada el arca. Yo me lo llevo a una tienda pequeñita que yo tengo, y ahí yo me voy a gozar con él. Y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, eso. ¿Cuántos aquí quieren ser guiados por el Espíritu? Los músicos pueden venir. Ahora, yo le voy a mostrar algo que capaz que usted nunca. Mire, esto yo no lo saqué de Google, ChatGPT, de un libro o nada. Estaba leyendo la Biblia. Qué milagro leer la Biblia y que Dios te diga algo. Les voy a mostrar cómo esto puede funcionar, y en un momentito vamos a venir a este altar, y todo el que tiene el Espíritu Santo, yo siento que Dios le va a renovar, y todo el que no lo tiene, usted nunca ha hablado en lenguas, cuando usted viene a este altar, alce sus manos y Dios le va a llenar con el Espíritu Santo. Usted va a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu de que hablase. Nadie ni te va a tener que imponer manos, como en la casa de Cornelio va a caer el Espíritu. Pero mire, David todavía no confía en él mismo. Absalón está muerto y David está para cruzar el Jordán para volver a Jerusalén, y todavía
David no confía en él mismo. ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser la situación? Y cuando entonces viene Barzillai y le dice: Barzillai, necesito que me pempo, necesito que me apostoleos, necesito que me shalax, que me guíes, que me conduzca, porque yo nunca he manejado bien esta situación. Entonces yo necesito que tú seas mi guía. Y Barzillai le dice: David, yo ya tengo 80 años de edad, ya mis ojos no son lo que antes eran, mis oídos no son lo que antes eran. Yo realmente quiero morir tranquilo en mi tierra. Pero vamos a hacer esto: yo te acompaño para cruzar el Jordán, pero tengo aquí mi siervo. La historia dice que este joven Kimam, él lo llama el siervo, pero los comentaristas están todos de acuerdo que era el hijo, amén, de Barzillai. Y Barzillai dice: yo ya estoy viejo, voy a durar pocos años, pero quiero que continúe en Kimam lo que ibas a hacer conmigo, David. Como me ibas a cuidar a mí, como me ibas a dejar a mí conducirte y guiarte, yo quiero que tú ahora, todo lo bueno que ibas a hacer para mí, las riquezas, toda la atención, toda la tierra, toda la bendición, todo eso, yo quiero que lo hagas con Kimam, porque yo ya no tengo muchos años, amén, que para vivir. Entonces David le dijo: no hay problema, cuente conmigo, yo voy a hacer con Kimam lo que amén, gloria a Dios, lo que hubiera. Está poderosa la prédica. Lo que hubiera hecho, amén, contigo, Barzillai, yo lo voy a hacer con Kimam. Yo lo voy a cuidar, yo le voy a alimentar. Por favor, presten atención, porque esto es poderosísimo. Entonces la Biblia nos deja saber que David, Pastor Tarifa, hizo con Kimam lo que hubiera hecho con Barzillai. Barzillai, figura y sombra del Espíritu, dijo: esto continúa en Kimam, cuídalo. Entonces David lo hizo, lo cuidó, amén, y le dio todo a Kimam lo que hubiera hecho con Barzillai. La razón que esto es interesante, y yo estoy por aterrizar este avión, pero mire, la razón que es interesante es que Kimam se encuentra otra vez en Jeremías 41:17. El profeta en Jeremías 41:17 dice así: y fueron y habitaron en Jerut Kimam, mire esto, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Wow, cuando yo leí eso dije: qué interesante. Este hombre Kimam tiene algo que se llama Jerut Kimam. La razón que es Jerut Kimam es porque Jerut es una palabra que significa en inglés dice un in o un can. Era como amén, un lugar donde los viajeros se hospedaban. Amén, era un lugar de hospedaje. Amén. El Jerut, el dueño del Jerut era Kimam. Entonces se llamaba Jerut Kimam. ¿Dónde estaba? La Biblia dice cerca de Belén. Eso me interesó a mí. Significa que este hombre Kimam hizo un lugar de hospedaje, amén, cerca de Belén. Amén. Ahora yo no sé si usted sabe o no, pero en Lucas capítulo 2 versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Le voy a leer lo que el Pulpit Commentary dice acerca del mesón de Belén. Dice: el mesón de Belén, amén, se conocía muy bien. Este can o caravernarsai es distinto que una de hostelería. Este can, escuchen, este can de Belén tenía una historia memorable, siendo nombrada en Jeremías 41:17 como el Jerut Kimam, el in de Kimam, el lugar donde todos los viajeros que estaban yendo de
Belén a Egipto o de Egipto a Belén, se quedaban en este Geruta. Amén. Y él dice, el comentarista dice, este mesón en Lucas capítulo 2 versículo 7 era muy conocido. No es como hoy que hay 20 hoteles en esa ciudad. No, hubiera habido un mesón. En sí, cuando Lucas lo dice, no había lugar para ellos en el mesón. Él está asumiendo que su congregación sabe de qué mesón él está hablando. ¿Qué está diciendo, pastor? Le estoy diciendo, aleluya, que David se dejó conducir por el Espíritu y cuidó el Espíritu y alimentó y se dejó guiar. Amén. Por eso, amén, y porque David cuidó eso y se dejó guiar, muchos años después el hijo de David nació en el mesón que Quimam había construido. Usted nunca sabe cómo va a terminar cuando usted se deja guiar por el Espíritu. Póngase de pie. Yo le aseguro que nunca han oído eso en la vida, porque yo nunca lo había oído. ¿Me estás diciendo que me puedes decir exactamente cuál fue el mesón donde nació Jesús? Sí. Está en Jeremías 41:17. Jerut Quimam, el mesón donde los viajeros que salían de Egipto a Belén o de Belén a Egipto se quedaban en el mesón de Quimam. ¿Qué está diciendo, pastor? Yo sé que fue difícil para David. Yo sé que él nunca supo manejar esa situación, pero lo que sí se dejó era conducir por el Espíritu. Barzillai, ayúdame. Barzillai, condúceme. Barzillai, obra en mí. Barzillai, yo no confío en mis propias decisiones. Aleluya, esta cosa yo no lo puedo resolver. Y Barzillai dijo, yo voy a cruzar el Jordán contigo, pero cuida a Quimam, cuida a Quimam, cuídalo a Quimam, aliméntalo a Quimam. Y David nunca hubiera sabido que él hacer eso iba a proveer el lugar donde Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a nacer. Y hoy nosotros podemos ser guiados por el Consolador. ¿Por qué? Porque nos dejamos. Yo quiero hacer algo muy diferente en esta noche. Si usted está enfrentando algo, si usted está enfrentando algo a la cual usted no tiene respuesta y has luchado y luchado y luchado con eso, yo quiero que usted venga primero a este altar. Venga, no vamos a orar todavía, pero si usted tiene algo en finanzas, familia, algo que usted dice, yo no importa, pastor, lo que yo hago, no le encuentro la vuelta a esto, quiero que venga. Si lo sigues tratando con tu propia fuerza, vas a quedar en Mahanaim. Come on, eso es. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabe lo que va a pasar esta noche? En solo unos segundos, en unos minutitos, el Espíritu Santo va a entrar en este lugar. Hay un aspecto del Espíritu Santo en la cual nosotros no operamos mucho. Quiero que me presten atención, porque esto es lo que Dios va a hacer. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, siempre fuego, poder, dinamita, y está bien, es todas esas cosas. Pero el Espíritu Santo es mucho más que todo eso. Es el refrigerio, es el descanso. Nosotros no somos del séptimo día adventistas porque entendemos que el día de descanso no es un sábado literal, sino que es el Espíritu Santo, es nuestro sábado. ¿Sabe lo que va a pasar aquí en unos momentitos? Usted va a hablar en lenguas, pero no va a ser con la intensidad de guerra o algo así. Va a ser un descanso. ¿Usted ha llegado a esos momentos en oración donde de repente estás orando y comienzan a fluir las lenguas?
Oh Señor. Hoy se te va toda la angustia, se te va todo el dolor, se te va todo el estrés, se te va toda la preocupación. Oh, yo ya siento el Espíritu entrando de esa manera. El descanso del Espíritu está por entrar aquí. Y usted va a decir: Espíritu, guíame. ¿Cuántos están listos para que el Espíritu entre en esa manera dulce? Yo quiero que usted cierre sus ojos y alce sus manos hacia los cielos. Amén. Alce sus manos hacia los cielos, porque está por derramarse el Espíritu Santo en este lugar. Aleluya. Necesito el conductor, necesito el guía, necesito el consolador. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo pido desde lo alto que tu Espíritu Santo comience a fluir en este lugar en una ola dulce. Oh, como alce su voz, mi hermano. Aleluya, algo está pasando aquí. Alce su voz en el nombre de Jesús. Y si usted tiene el Espíritu, deje que el Espíritu Santo comience a interceder por usted.